Creciste con sus telenovelas en la sala de tu casa. Cantaste sus canciones sin sospechar que detrás de esa voz había una verdad guardada. Las viste brillar en la pantalla sin imaginar lo que enfrentaban cuando las luces se apagaban. Por generaciones, el mundo del espectáculo en México operó bajo una ley silenciosa, no importaba el talento, la trayectoria ni cuántos millones te admiraran, existía un tema que estaba prohibido mencionar. Y quien se atrevía a romper esa regla, lo pagaba caro. En este video repasamos a 10 mujeres que decidieron hablar. Algunas lo hicieron después de años de espera, otras después de décadas completas de silencio. Son nombres que marcaron la cultura popular mexicana, rostros que acompañaron a generaciones frente al televisor. Hablaremos de Ana Gabriel, quien mantuvo su vida privada blindada durante más de 4 décadas ante millones de seguidores. De Daniela Romo, que vivió el amor de su vida frente a todos sin que nadie lo notara. De Yolanda Andrade, quien pagó un costo altísimo por ser de las primeras en alzar la voz. Y de 7 historias más que seguramente te van a sorprender. Quédate hasta el final, porque la última historia de esta lista es la que menos te esperas. Número 1. Ana Gabriel, 4 décadas de silencio. Antes de contar su historia hay que entender algo, hay secretos que se guardan por miedo, y hay secretos que la propia industria obliga a esconder. El caso de Ana Gabriel fue ambas cosas a la vez. Nació el 10 de diciembre de 1955 en Guamuchil, Sinaloa, con el nombre de María Guadalupe Araujo. Creció en una familia humilde del norte del país sin imaginar que su voz terminaría llenando estadios en medio mundo. Su carrera despegó a finales de los 70 con temas que hoy son parte de la memoria colectiva, Simplemente amigos, Quien como tú, El cigarrillo. Canciones que cualquier persona mayor de 30 años en México puede tararear sin pensarlo. La bautizaron la Diva de América y el título le quedaba corto, sus conciertos se agotaban en horas y sus discos se contaban por millones. Desde los años 80 circulaban rumores sobre su vida sentimental, pero ella jamás los confirmaba. Su respuesta ante cualquier pregunta indiscreta era siempre la misma: mi vida privada es mía. Durante más de 40 años, el público especuló sobre una posible relación con Verónica Castro, e incluso se decía que Quien como tú, estaba dedicada a ella. Nunca hubo confirmación oficial, pero la gente lo intuía por algo que había en su forma de cantarle al amor. Todo cambió en 2016. Durante un concierto en Miami, notó entre el público a una pareja de mujeres celebrando su aniversario. En vez de ignorarlas como había hecho por años, las felicitó públicamente y, con su humor característico, dejó entender ante miles de personas lo que México llevaba décadas preguntándose. En 2024 llegó otra revelación. Durante una transmisión en vivo confesó que se había casado en secreto con Silvana Rojas, una psicóloga peruana 30 años menor que ella, a quien conoció en 2023. A casi los 70 años, mostró el anillo sin pedirle permiso a nadie. 4 décadas de silencio terminaron con esa imagen. Número 2. Daniela Romo, un amor de 44 años sin etiquetas. Hay amores que no necesitan un nombre para ser reales. Este duró 44 años. Daniela Romo nació el 12 de diciembre de 1959 en la Ciudad de México. Actriz, cantante y conductora, fue una de las figuras más completas del entretenimiento nacional en los 80 y 90, con telenovelas como El Maleficio y Pasiones Encontradas. Su canción Yo no te pido la luna es, según versiones que circularon por años en la industria, un tributo a Tina Galindo, productora teatral, representante artística y directora del Teatro Insurgentes, responsable de montajes como Mamma Mía, La novicia rebelde y Víctor Victoria en México. Tina acompañó a Daniela durante 44 años, sin declaraciones oficiales ni fotos que confirmaran la relación, pero con una presencia constante, viajes, cumpleaños, y también las enfermedades.
Cuando en 2012 a Daniela le diagnosticaron cáncer de mama, fue Tina quien estuvo presente en cada sesión de tratamiento, sin faltar un solo día. En 2023, Daniela habló de ella públicamente sin usar etiquetas, pero con total claridad, diciendo que Tina la acompañó durante todo el proceso de su enfermedad y que llevaban 44 años construyendo una vida juntas. Tina Galindo falleció el 29 de enero de 2024, a los 78 años, por complicaciones derivadas del COVID-19, en la intimidad, rodeada de sus seres queridos. Daniela no hizo declaraciones ese día. No hacía falta, 44 años de historia hablaban por sí solos. Número 3. Yolanda Andrade. La pionera que pagó un precio alto. Hay personas que abren camino para que otras no tengan que hacerlo solas. Yolanda Andrade fue una de ellas, y ese camino le costó mucho. Nació el 28 de diciembre de 1970 en Culiacán, Sinaloa. Debutó como actriz en 1991 con la telenovela Yo no creo en los hombres y más tarde se consolidó como conductora, especialmente junto a Montserrat Oliver en el programa Montse y yo. Fue de las primeras figuras públicas mexicanas en hablar abiertamente de su sexualidad, en una época donde eso podía significar el fin de una carrera. Ella misma reconoció que el proceso fue doloroso y que en algún momento el peso de esa carga la llevó al alcoholismo, tras una discusión con su padre en la que, en medio de la rabia, le deseó la muerte. Él falleció al día siguiente de un infarto. La culpa que cargó después fue devastadora, y buscó ayuda para salir adelante, compartiendo después su historia públicamente. El episodio más polémico de su vida ocurrió en 2019, cuando habló de una boda en Ámsterdam con una mujer, y los rumores señalaron a Verónica Castro. Castro lo negó de forma tajante y la presión mediática la llevó a alejarse temporalmente de los medios tras más de 50 años de carrera. Yolanda nunca se retractó, y en 2022, durante el homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes, lo confirmó frente a la prensa sin ningún rodeo. No le ofendía que la llamaran lesbiana, porque lo era. Número 4. Montserrat Oliver, la que nunca tuvo un closet. Hay mujeres que nunca tuvieron que salir del closet porque nunca dejaron que nadie las metiera ahí. Montserrat Oliver es una de ellas. Nacida en la Ciudad de México, comenzó como modelo desde los 16 años, trabajó en Miami y apareció en revistas internacionales antes de dar el salto a la actuación y la conducción, que la llevó a la fama con Montse y yo y a la cobertura de grandes eventos deportivos. Nunca ocultó su relación con una modelo eslovaca ni sintió la necesidad de hacer un anuncio dramático al respecto, simplemente vivió su vida con naturalidad. En una ocasión explicó que para ella nunca existió un closet del cual salir. Junto a Yolanda Andrade reconoció públicamente, tomadas de la mano en su programa, que el proceso no fue fácil para ninguna, pero que si ellas pudieron atravesarlo, otras personas también podrían. En 2025 volvió a generar conversación al revelar en su programa que María Félix era lesbiana y que en algún momento la propia actriz coqueteó con ella, una declaración que reavivó uno de los rumores más antiguos del espectáculo mexicano. Número 5. Lolita Cortés, la jueza de hierro también tiene su historia. México la conoce como la jueza de hierro, el apodo que se ganó frente a las cámaras como la más temida y admirada en los realities de talento del país. Nacida en la Ciudad de México, formada en el teatro musical, construyó una carrera que la llevó a la Academia y Pequeños Gigantes y a convertirse en una de las figuras más polarizantes de la televisión nacional. Fue hasta 2022, durante una transmisión de Drag Fashion Week, cuando se declaró públicamente bisexual y queer, con la misma contundencia que la caracteriza en todo lo demás. Meses después trascendió que había mantenido una relación con una directora, completamente fuera del ojo público, algo poco común en una industria donde todo suele filtrarse. En una charla con Ventaneando habló de cómo, en su adolescencia católica,
ese tipo de preguntas sobre su identidad se sentían prohibidas y de cómo tardó décadas en encontrar la respuesta, cuando ya no le importaba la opinión ajena. En 2025 volvió a hablar del tema, ahora en la Granja VIP, frente a las cámaras y sin que nadie se lo pidiera. Número 6. Gala Montes, la historia más reciente y más viral. Esta no es una historia de los 80 ni los 90, ocurrió el año pasado, y México la vio en tiempo real. Gala Montes nació el 4 de agosto de 2000 en la Ciudad de México. Actriz desde niña en Lo que callamos las mujeres, después en El Señor de los Cielos, Diseñando tu amor y La Mexicana y El Güero. En 2024 entró a la Casa de los Famosos México en su segunda temporada, y lo que vivió ahí dentro generó semanas de conversación en redes. Antes de entrar al reality, durante un live de Instagram en julio de 2024, en medio de una situación tensa con su madre, reveló que tiene 2 hijas bisexuales, y su madre se enteró en ese mismo momento, frente a miles de espectadores. Dentro de la casa contó que siempre lo supo, que su único miedo era decírselo a su mamá, y que finalmente lo hizo de esa manera espontánea. Describió la reacción de su madre como difícil y habló del distanciamiento que eso provocó. Durante el reality tuvo una relación con la conductora Bárbara Islas, seguida semana a semana por el público, y terminó como una de las finalistas más queridas de la temporada, con millones de seguidores nuevos. Número 7. Sonia Furió. La valentía que le costó la carrera. Esta historia no es del siglo XXI. Viene de una época en la que decir lo que Sonia Furió dijo podía acabar con una carrera de la noche a la mañana. Y así fue. Nació el 30 de julio de 1937 en Alicante, España, y llegó a México de niña, huyendo con su familia de la Guerra Civil Española. Aquí construyó una de las carreras más brillantes del cine de oro mexicano, considerada una de las actrices más bellas de su generación y musa del comediante Germán Valdés, Tintán. En una industria de los años 50 que castigaba con el ostracismo cualquier salida de la norma, ella simplemente vivió su vida sin negar nada ni dar explicaciones. Ese nivel de honestidad tuvo un costo enorme, fue vetada por un presidente de México, lo que marcó el fin de su carrera tal como la conocía. Los proyectos dejaron de llegar y su nombre se fue borrando de una industria que ella había ayudado a construir. Murió en 1996 sin recibir en vida el reconocimiento que merecía por su valentía. Hoy, casi 30 años después, su historia sigue siendo una de las más valientes y menos conocidas del espectáculo mexicano. Número 8. Eréndira Ibarra, la naturalidad como forma de valentía. Su apellido pesa en la industria, es hija del productor Epigmenio Ibarra. Pero Eréndira construyó su propio camino desde su propio talento. Nació el 25 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, se formó como actriz en Casa Azul, El Taller de Argos, y se consolidó como una de las actrices mexicanas con mayor proyección internacional de su generación, con papeles en Ingobernable y Las Aparicio. Su gran salto llegó con Sense8 para Netflix y, en 2021, con su aparición en Matrix Resurrections. A lo largo de su carrera ha hablado de su bisexualidad con una naturalidad poco común en el medio, sin escándalos ni momentos virales, simplemente en entrevistas, con calma. Habló de una adolescencia marcada por la confusión y una educación católica represiva, pero de un proceso que, al resolverse, no necesitó convertirse en un evento mediático, solo en una verdad compartida con tranquilidad. Número 9. Alicia Hassis, cuando la ficción revela quién eres. A veces un papel te enseña algo real sobre ti mismo. Eso le pasó a Alicia Hassis. Nació el 23 de octubre de 1996 en la Ciudad de México y comenzó su carrera actoral a los 10 años, apareciendo desde niña en Lo que callamos las mujeres y creciendo en proyectos como Guerra de Ídolos, Caer en Tentación y Señora Acero. El papel que marcó un antes y un después fue en Ingobernable,
donde interpretó a un personaje con una historia de amor entre mujeres. Mientras grababa esa historia, conoció en la vida real a una chica y empezó a identificar sentimientos que no había explorado antes. En 2019, a los 22 años, se declaró públicamente bisexual, describiendo el proceso como algo que llegó de forma natural y sin angustia, sin que se convirtiera en un gran conflicto interno. Número 10. Ángeles Cruz. 3 identidades, una sola verdad. La mayoría de los nombres de esta lista los conoces por la televisión abierta. Lo conoces si sigues de cerca el cine mexicano de autor, el que gana premios internacionales y cuenta historias que la televisión comercial rara vez se atreve a contar. Ángeles Cruz nació en 1969 en una comunidad indígena de Oaxaca, sin televisión ni cercanía a los reflectores. Estudió para ser ingeniera agrónoma hasta que un maestro de teatro vio su potencial y la impulsó a dedicarse a la actuación. Se mudó a la Ciudad de México, estudió en la Escuela Nacional de Arte Teatral y descubrió que, para una mujer indígena en la televisión comercial, los papeles disponibles se reducían a 2 estereotipos. Decidió entonces contar sus propias historias como directora. Películas como La Tiricia o Cómo curar la tristeza, Arcángel y Nudo Mixteco le dieron 3 premios Ariel, el máximo reconocimiento del cine mexicano. En cada una de ellas plasmó su identidad completa, mujer, indígena y lesbiana. En 2022 lo resumió con total claridad al hablar de las 3 condiciones que la sociedad ha estigmatizado por separado y que ella vive de manera simultánea. En 2023 enfrentó una tragedia personal cuando su hermano murió en un ataque armado en su comunidad natal, y aún así continuó filmando, entendiendo el cine como una forma de resistencia y memoria. Hoy su más reciente película recorre festivales internacionales y su nombre se menciona entre lo mejor del cine latinoamericano actual. 10 mujeres, 10 historias, 10 maneras distintas de llegar a la misma verdad. Algunas tardaron 40 años en hablar, otras lo hicieron a los 22. Algunas pagaron con su carrera, otras lo convirtieron en su mayor fortaleza. Pero todas, en algún momento, se enfrentaron a una industria que les pedía elegir entre su verdad y su éxito, y todas, a su manera y a su tiempo, eligieron su verdad. Eso no es un simple dato de espectáculos. Eso es valentía real. México las amó en pantalla sin saber quiénes eran realmente. Hoy que las conocemos completas, no hay ninguna razón para quererlas menos. ¿Cuál de estas 10 historias te dejó más impactado? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te gustó este recorrido por las verdades detrás de la pantalla, no olvides suscribirte y dejar tu like, porque aquí seguimos descubriendo, semana a semana, todo lo oculto tras la pantalla. Nos vemos en el próximo video.